Muy buenas tardes, reciban todos aquí de Heredia, Costa Rica. Vamos a dar inicio a la clase del curso de métodos predictivos en minería de datos. Muy bienvenidos todos y todas. Eh, Les agradezco si por favor mantienen el micrófono cerrado para que no se meta ruido. Tenemos una asistencia muy buena el día de hoy. Entonces, como siempre, si tienen alguna duda o comentario, por favor, la hacen vía el chat, o pueden abrir sus micrófonos en ese momento y no hay problema para hacer la consulta en vía oral o vía el chat. Si alguno por alguna razón no me está escuchando, por favor comuníqueme por el chat y me dicen si no escuchan adecuadamente, para ver si tenemos problemas de audio, y si algunos me confirman, como siempre, si están escuchando. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la lección del día de hoy. De nuevo, muy buenas tardes a los que nos escuchan. Buenas tardes, Felipe. Y los que nos van a escuchar luego gracias, Felipe, por lo del audio. Sí, y nos van a escuchar luego en la grabación algunos. Bueno, reciban entonces las buenas tardes y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como están viendo en pantalla, el día de hoy vamos a iniciar y vamos a hablar de métodos de aprendizaje supervisado o métodos de clasificación automática. También se les conoce como modelos predictivos. Y en particular el día de hoy vamos a hablar de uno de los métodos más modernos al respecto, que son las máquinas de soporte vectorial, o en inglés Support Vector Machines. Algunos le dicen máquinas vectoriales de soporte. A mí me gusta más la traducción máquinas de soporte vectorial, que ilustran un poquito más lo que sucede. Entonces, vamos a estar hablando a lo largo de todo este curso de métodos predictivos, entre los que se incluyen el día de hoy las máquinas vectoriales de soporte o las máquinas de soporte vectorial. La semana que viene vamos a estudiar árboles de decisión. Luego, en la tercera semana, vamos a estudiar los métodos de consenso y los métodos de boosting. Y en la última semana vamos a estudiar redes neuronales. Esos son los 5 métodos que vamos a estudiar en este curso como métodos o modelos predictivos. En el curso de calibración y selección de modelos vamos a estudiar otros modelos, como son los métodos bayesianos, el análisis discriminante, el método de los K vecinos más cercanos y algunos otros métodos también muy usados en todo esto. Básicamente, en este curso vamos a estudiar los métodos que se pueden ejecutar desde RATL. Hay otros que se pueden ejecutar, pero solo directamente desde la consola de R. Entonces, por esa razón los estudiaremos luego, ya cuando estemos trabajando directamente en la consola de R. Este curso básicamente se desarrolla todo utilizando el paquete RATL, que ya habíamos estudiado un poco en el curso anterior. Bueno, entrando en materia, primero que nada quería recordarles los tipos de variables. Es muy importante. Básicamente tenemos dos grandes tipos de variables: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Son aquellas cuando lo que tenemos son categorías. Por ejemplo, grado académico, que podría ser bachiller, licenciado, máster, doctor, sería una variable cualitativa. Y las variables cuantitativas son aquellas cuando el resultado es un número real. Podrían ser discretas o continuas. Bueno, básicamente, el curso anterior estuvimos trabajando sobre variables cuantitativas. En este curso vamos a trabajar mucho más con variables cualitativas y ambos tipos mezclados. Entonces, ok, bueno. Entonces ese es un repaso para que tengan claro el tema del tipo de variables. Muy bien. Entonces, es muy importante tener claro, en general, cómo son los métodos de clasificación o los modelos predictivos. En este curso siempre vamos a tener las tablas de la siguiente manera. Vamos a tener la tabla de aprendizaje, o en inglés la tabla de training, y en esta tabla siempre vamos a tener una variable que es la variable que se quiere predecir. En este caso, por ejemplo, que tenemos acá la variable fraude, que es la variable que quisiéramos predecir. A esta se le llama la variable a predecir
o la variable discriminante. Y tenemos un conjunto de variables que son las que se usan para predecir, conocidas como predictores. Entonces, en esta tabla de entrenamiento, que siempre va a tener esta característica, vamos a generar el modelo. El día de hoy, por ejemplo, vamos a generar máquinas vectoriales de soporte. Este modelo, una vez construido, se evalúa en lo que vamos a conocer como la tabla de testing. La tabla de testing es una tabla con el mismo esquema que la tabla de aprendizaje, la variable a predecir y los predictores. Esta tabla, la ventaja que tiene es que ya conocemos el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es generar el modelo, aplicar el modelo como si esto no existiera y luego, como sí conocemos los resultados, podemos comparar la predicción que nos genera el modelo contra los verdaderos valores, por ejemplo, acá de la variable fraude. Y eso nos va a permitir evaluar el modelo, medir la calidad del modelo. Entonces vamos a estar en este ciclo hasta que encontremos un modelo que sea satisfactoriamente bueno o suficientemente bueno para lo que queremos. Una vez que construimos el mejor modelo posible, ahora sí podríamos aplicarlo a individuos nuevos. ¿Okay? Eso es parte de lo que se llama calibrar el modelo. En el curso de calibración y selección de modelos vamos a estudiar eso en mucho más detalle. Pero bueno, hasta que tengamos un modelo satisfactorio podemos evaluarlo ya en nuevos individuos en los cuales no conocemos la respuesta. El día de hoy no vamos a ver cómo se aplica en nuevos individuos, sino hasta en la última clase. Por estas primeras 3 clases nos vamos a dedicar a construir modelos en la tabla de training y a evaluarlos en la tabla de testing. Este es el esquema. Si uno no tiene historia, esto se construye con datos históricos. Si uno no tiene historia, entonces podríamos decir que no se puede aplicar un modelo predictivo. Yo tengo que tener datos históricos en los que, por ejemplo, acá tenga el resultado de la variable fraude para poder construir el modelo, para que el modelo pueda aprender y para poderlo testear. Si no se tiene eso, de plano no se puede ejecutar o aplicar ningún modelo predictivo. Ok, muy bien. Entonces, en general, un problema de clasificación o un problema predictivo, de lo que se trata es de eso. Dado un conjunto de registros, con un conjunto de variables, o en inglés se le dice attribute o atributos, denominado X, y una variable a predecir Y. El problema de clasificación consiste en encontrar un modelo que me prediga la variable X a partir de un conjunto de variables, perdón, la variable Y a partir de un conjunto de variables X. En general, una definición matemática un poquito más sofisticada sería que si yo tengo un conjunto de tuplas o de individuos de T1 hasta Tn, quiero encontrar un modelo o una función f o un algoritmo que me asigne a cada individuo una clase. ¿Okay? Por ejemplo, si es fraude, si no es fraude, si el cliente va a ser buen pagador o no va a ser pagador. Generalmente las clases son pocas, 2 o 3 o 4. El conjunto de individuos sí, por lo general son bastantes. Entonces, la f es lo que queremos encontrar, que sería un modelo, un método. En la F podríamos utilizar una red neuronal, un árbol de decisión, un análisis discriminante, una red bayesiana o muchos otros métodos que vamos a ver en este curso. Bueno, en la práctica, aquí tenemos unos datos que dentro de un rato más tarde la vamos a utilizar, que es una tabla sobre scoring crediticio. Aquí tenemos la tabla de aprendizaje. Tenemos una variable que es la que queremos predecir, que es buen pagador. Queremos determinar si un sujeto es buen pagador o no de un crédito. Esa es la variable a predecir o variable discriminante. Y tenemos un conjunto de variables que van desde aquí hasta acá, que se conocen como las variables predictoras. Es decir, las que se usan para predecir. Por ejemplo, el monto del crédito, el ingreso neto del solicitante del crédito, el coeficiente crédito avalúo, que es una relación entre el valor de la propiedad hipotecada y el monto del préstamo, el monto de la cuota y el grado académico. Aquí todas las tenemos como variables cualitativas. Con esos 4 predictores queremos predecir la variable buen pagador. Entonces, en esta que es la tabla de aprendizaje, se genera el modelo, se construye el modelo predictivo. Luego vamos a tener una tabla de testing. Esta tabla de testing
Entonces esta tabla de testing tiene exactamente la misma estructura. La variable a predecir, en este caso buen pagador, y los predictores, que son exactamente los mismos. Entonces el modelo construido yo lo pruebo en estos individuos y evalúo. Con eso me puedo dar un criterio de si el sistema generó, si el modelo es bueno o es malo, porque yo tengo la respuesta aquí. Entonces comparo el resultado del modelo contra la verdadera respuesta. Y con eso puedo calcular lo que vamos a ver más tarde, que se llama la matriz de confusiones. O por lo menos podríamos calcular el porcentaje de buen acierto del modelo. Y así sucesivamente hasta podemos encontrar un modelo predictivo suficientemente bueno. Una vez que se tiene un modelo predictivo bueno, entonces ahora sí, si yo tengo nuevos individuos que tienen las variables predictoras, en este caso monto de crédito, ingreso neto, coeficiente de crédito, avalúo, monto cuota, grado académico, yo puedo tratar de predecir si va a ser buen o mal pagador. Y aquí no tengo cómo saber si la predicción fue buena o mala. Solo el futuro me dirá si estas predicciones fueron buenas o malas. Lo que sí sabemos es que cuando n tiende a infinito, es decir, la cantidad de individuos a predecir es grande, por el teorema del límite central, esa cantidad, esa proporción de buenos pagadores debería estar muy cercana, de buenos pagadores acertados, va a estar muy cercana a lo que el modelo predictivo me dio, a lo que me dio en la tabla de testing. Debería estar cercano a ese valor cuando voy evaluando muchos elementos. Que recuerden que un modelo predictivo es un modelo probabilístico en general, por lo tanto no siempre va a acertar. El modelo cuando yo lo construyo puede ser que tenga un 80% de acierto, un 90%, un 95%, un 70%, un 50%, dependiendo de la calidad de los datos y de la calidad de las variables predictoras para predecir la variable discriminante. Muy bien. Ese es el esquema en general de todos los métodos que vamos a ver de aquí en adelante tienen este esquema: tabla de aprendizaje, tabla de testing y nuevos individuos. Ok, se los voy a estar repasando todas las clases esa idea. Hoy particularmente vamos a ver un método muy popular, muy conocido, que se llama las máquinas de soporte vectorial, o Support Vector Machines. Es un modelo que viene de las escuelas de Machine Learning. No viene tanto de las escuelas de estadística, sino más de las escuelas de computación, en donde al data mining o a la minería de datos se le dice más machine learning. Ahí se origina este método. Y es una especie de generalización de un método que vamos a estudiar en otro curso que se llama el análisis discriminante. Bueno, la idea de las máquinas vectoriales de soporte se ilustra en la figura que tenemos en pantalla. Digamos que tenemos dos clases. Una clase de individuos que los ponemos en verde y otra clase como en blanco. La idea, entonces, es encontrar un hiperplano visto en dos dimensiones. Sería esta recta que estamos viendo acá, ¿verdad? Esa recta, esta recta que tenemos acá. Eso sí, con el mayor margen posible. Es decir, que mis individuos verdes, en este caso, me queden lo más separados posibles de mis individuos blancos. Ok, aquí se aplica aquello de un principio de que entre más largo mejor, para que haya menor confusión. Es como en las fronteras, es un mal ejemplo, pero por ejemplo en la frontera de la Alemania, en el muro de Berlín, a partir del muro se dejaban unos márgenes para que la gente no se pudiera pasar con facilidad. Es exactamente la misma idea. Queremos encontrar un plano que me separe los individuos de una clase versus la otra, que me logre el margen lo más grande posible. ¿Dónde el margen? Es esto que está aquí presentado en verde, en color verde. Ok, ahora, ¿por qué se denominan máquinas de soporte vectorial? Ok, vamos a ver la razón. Una es recordar de los cursos de álgebra lineal que un plano se puede caracterizar a través de un punto y de lo que se llama el vector normal o el vector director. Entonces ese es el primer vector que le vamos a encontrar al plano, que es el vector director. ¿Ok? Entonces ese es el primer vector que ocuparemos encontrar. Más adelante vamos a ver cómo. Los otros vectores de las máquinas de soporte vectorial
vienen de estos vectores que conocen como vectores de soporte. De ahí viene el nombre. Estos vectores, que son los que quedan exactamente, por decirlo de alguna manera, en el margen, en la frontera acá, eso se les llama vectores de soporte, que son los que me van a delimitar otro hiperplano acá, que es el que está lo más cercano a los puntos verdes, y otro hiperplano acá, que es el que está lo más cercano posible a los puntos blancos. Entonces vamos a encontrar tres hiperplanos. El hiperplano que es la frontera, wx más b igual 0. El hiperplano de soporte superior, wx más b igual 1. Y el hiperplano de soporte inferior, wx más b igual menos 1. Si lo vemos en R2 serían rectas, ecuaciones de rectas, mx más b, se parece mucho. Esos vectores de soporte son los que tenemos que encontrar. Y tenemos que encontrar el vector director de la frontera. Por eso es que de ahí vienen las máquinas de soporte vectorial o soportadas por vectores. ¿Okay? De ahí viene el nombre. Entonces, los parámetros del modelo estadístico son, necesitamos encontrar a W y a B. Estas son nuestras incógnitas. Calculados esos, W, ya podemos tener el plano. Por ahí me pregunta Cristi que quién es el W. El W va a ser el vector director. Ahora vamos a ver, que tiene la característica de ser más, no paralelo, sino más bien perpendicular a esta recta. Ok, vamos a ver. Entonces, en general lo que estamos buscando es una ecuación lineal, una ecuación de la forma W producto punto por X más B, que si nos la imaginamos en R2 es una recta que separa de la mejor manera posible las dos clases que tenemos. En general las máquinas vectoriales de soporte las estoy presentando como si hubieran solo dos clases. Después vamos a ver que se puede generalizar y el software lo hace en general para n clases. Si yo quiero separar más de dos clases, no hay problema. Bueno, entonces lo que queremos encontrar es esta ecuación, y queremos encontrar quién es W y quién es B. En el caso de R2 serían números reales, sería una recta mx más b, pero si estamos en general en n dimensiones, serían dos vectores, W y B serían vectores. Ok, ¿y cómo vamos a clasificar un nuevo punto? Cuando uno clasifica un nuevo punto, si yo ya tengo quién es W y quién es B, el nuevo punto lo evalúo y si wx más b me da mayor que 0, entonces voy a predecir el punto como verde. Si me da menor que 0, lo predigo como blanco. Esa sería la regla de decisión. Ok, vamos a ver, por ahí tengo una pregunta. ¿Por qué iniciamos con este método si me han dicho que este utiliza cuando otros métodos no han dado buenos resultados? ¿Es verdad? No es verdad que este se utiliza cuando otros no han dado buenos resultados. En realidad, ¿cuál método se utiliza dado un problema? Y lo único que puede resolver eso es un método de calibración y selección de modelos, que vamos a ver en el cuarto curso. En el cuarto curso nos vamos a ver cómo seleccionar un método para un problema dado, para un juego de datos dado. La única manera que hay de saber cuál es el mejor es poniéndolos a competir, que es lo que vamos a ver en ese curso. Cómo poderlos a competir. Aquí lo vamos a hacer un poquitito a través de Rater, pero no es muy fácil, es mucho más fácil desde la consola, pero eso lo vamos a estudiar en el último curso. Y las máquinas vectoriales de soporte, no, más bien es uno de los métodos más utilizados hoy en día. Y van a ver más adelante, comparativamente este método con los métodos bayesianos o los árboles de decisión, es un método mucho más robusto. Bueno, muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Entonces se busca el hiperplano en el espacio de las variables que nos separe las dos clases lo mejor posible. El vector n, que por ahora me preguntaban, este vector n, este que está aquí, se sabe que se puede calcular, dado un hiperplano, se puede calcular como W entre la norma de W. ¿Okay? Así es como se calcula n. ¿Dónde W es este? Si yo tengo a W, o viceversa, si tengo a n, puedo calcular a W. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo clasificar estos puntos mediante la función lineal, reduciendo el error de predicción al mínimo? El problema que tenemos es que podría existir una cantidad infinita posible de hiperplanos. Se los voy a mostrar en esta animación. Vean, no es solo un hiperplano.
Pueden haber muchos que separan las dos clases, como están viendo en este momento en pantalla. Ven ahí, pueden haber muchos. Ahora, ¿cuál es el mejor de esos hiperplanos? El que tenga el mayor margen posible. Y en eso, por ejemplo, le agrega esto, las máquinas vectoriales de soporte al análisis discriminante. Es aquel que tenga mayor margen posible y no aquel que simplemente separe las clases. Ok. Bueno, entonces lo que queremos encontrar es un hiperplano cuyo margen de separación sea el máximo y que cause la menor confusión posible. Vean que aquí solo este punto me quedó mal, pero bueno, ahí este es el que mejor logra separar. Puede ser que no exista el plano perfecto, ¿verdad? Que separe todos los individuos de una clase y de otra, sino pues el que mejor separe, ese con el que me voy a quedar. Bueno, entonces el margen se define como el ancho que limita los datos. Podría no existir, ese es otro problema. Pero es el mejor, ¿por qué? Es el más robusto, como vamos a ver, y esto garantiza menor confusión y menos afectación por los datos atípicos. Bueno, entonces vamos a formular esto un poquito teóricamente. No se preocupen que lo importante es que les quede muy bien cuál es la idea intuitiva que hay detrás del método y cómo se aplica y cuáles son los requisitos para aplicarlos. Ok, para ver un poco el método, supongo que tenemos un conjunto de una tabla de datos donde X y Y son los predictores y la Y es la variable a predecir. Y se supone que la Y es binaria. Vamos a suponer para todo este desarrollo que la Y es binaria, es decir, que por ejemplo vamos a predecir fraude o no fraude. Vamos a predecir buen pagador o mal pagador. O sea, cuando la variable a predecir solo tiene dos modalidades, dos posibles categorías. Aunque en general las máquinas vectoriales de soporte se pueden aplicar en cualquier caso. Pero para este efecto del curso y el desarrollo teórico vamos a hacerlo así, se podría hacer más en general. Entonces lo que queremos encontrar es un plano Wx más b, donde este W es un vector en general y este B es un vector en general. W y B son los que se llaman los parámetros del modelo. Y son estos W y esta B la que tenemos que calcular de alguna manera. Una vez que tenemos W y B, la regla de decisión es muy fácil. Cuando viene un nuevo X, lo evalúo aquí. Si me da mayor que 0, lo asigno a una clase. Y si me da menor que 0, lo asigno a la otra. Esa sería la regla de decisión. Ok. Entonces, aquí tengo un... Perdón que aquí se me salió la ventana sin querer. Bueno, ahí seguimos adelante. Entonces, la idea se ilustra en este plano, bueno, en este gráfico que están viendo en pantalla. Queremos encontrar el plano de separación W por X más B igual 0. Este de acá arriba, la frontera aquí superior del margen va a ser Wx más b igual 1 y la inferior Wx más b igual menos 1. Y queremos que este margen sea máximo. ¿Ok? Y nuestra idea es encontrar el W, tenemos que encontrar el W y tenemos que encontrar el B. ¿Ok? Esas son nuestras incógnitas. Vamos a ver si tenemos ahí una pregunta. Este procedimiento de máquina vectorial se relaciona con regresión logística en su planteamiento. No se pueden estudiar relaciones con la regresión logística, pero no las estamos viendo aquí. Es bastante diferente. En el tercer curso, en el cuarto curso, en el curso de series de tiempo, estudiamos regresión logística. No en este curso no vamos a estudiar todavía regresión logística. ¿Okay? Porque de todas maneras la regresión logística, los modelos de regresión clásicos demuestran, a la parte de los métodos modernos como boosting o random forest o bosques aleatorios, demuestran tener niveles predictivos muy bajos comparados con los modelos como los support vector machines o comparados con modelos que vamos a estudiar en este curso. Sin embargo, en el curso de series de tiempo estudiamos los modelos de regresión porque se ocupan para la predicción de series de tiempo, pero no los vemos acá y ahí los vamos a ver como un modelo predictivo también, aunque actualmente están muy en desuso. En muchos de los casos no se comportan muy bien, aunque como siempre hay excepciones. Hay ciertos datos donde una regresión logística por alguna razón e incluso un modelo bayesiano da buenos resultados. Bueno, entonces dice W, dice este teorema W,
el que andamos buscando es perpendicular a la frontera de decisión. Ese es un resultado importante que lo podemos ilustrar aquí en el W, es perpendicular a la frontera de decisión. Ok. Acá está la prueba matemática, no vamos a entrar en esos detalles en este curso, se los dejo ahí por si alguno quiere estudiar más a profundidad los métodos, ahí les dejo las demostraciones. Ese es el primer resultado que tenemos para W. Recuerden que andamos detrás de calcular W y de encontrar B. Entonces ya tenemos un primer dato sobre W. Otro resultado importante es que W por X más un cierto K me marca la frontera de decisión en la parte de arriba, por decirlo de alguna manera, y Wx más otro K' es el que me marca la frontera de decisión en la parte de abajo. Acá, vean que aquí pongo este K en general, este 1 es en general un K, y este menos 1 es en general un menos K. Lo que pasa es que haciendo una transformación adecuada de los datos, yo puedo suponer que este K es 1 y que este menos K es menos 1. Haciendo una transformación de los datos, y entonces me quedan más fáciles los cálculos. Entonces de ahora en adelante vamos a suponer que la frontera de decisión superior es como un 1 y la frontera de decisión inferior es como un menos 1. Ok, bueno, entonces vamos a etiquetar, vamos a tener la siguiente regla de decisión, que es muy importante en todo modelo predictivo. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión va a ser, si W por Z más B me da mayor que 0, lo asignamos a la clase 1, y si no, a la clase menos 1. Que depende cómo tengo etiquetado, digamos, estos podrían ser los buenos pagadores y estos los malos pagadores, por decirlo de alguna manera. Bueno, otro teorema importante es que que nos da cómo se calcula D. D se calcula como 2 dividido entre la norma de W. Entonces ya tengo cómo se calcula este D. Okay. El margen se calcula como 2 entre la norma de W. Okay. Entonces, ese es un resultado bien importante que lo vamos a ocupar. Aquí de nuevo viene la prueba matemática, no vamos a entrar en los detalles, se las dejo ahí para los que quieren hacer un poco más de matemáticas, pero así se calcula el margen, como 2 entre W. Muy bien, entonces lo que yo quiero, el problema matemático de fondo ahora se traduce, yo quiero que el margen sea máximo, entonces se traduce a maximizar la función 2 entre W. Y así, o sea, encontrar el W que haga que este número 2 entre W, entre la norma de W, sea máximo. Lo cual es equivalente matemáticamente a minimizar esto, a minimizar W cuadrado entre 2. ¿Ok? ¿Por qué es mejor este problema de abajo que este? Y son equivalentes, porque esto me genera una función cuadrática. Y las funciones cuadráticas me aseguran que siempre tienen un mínimo global, y le puedo aplicar lo que se conoce en matemática como el descenso del gradiente para encontrar fácilmente ese mínimo, o aplicarle multiplicadores de Lagrange, que es lo que vamos a hacer. Entonces este es el problema a resolver. Queremos encontrar un W que minimiza la norma de W al cuadrado entre 2. Ok, entonces este es el problema. Minimizar W al cuadrado entre 2 sujeto a que Y por WI por XI sea mayor o igual a 1. Esto es lo que se conoce como las restricciones. Estas son las restricciones. Entonces, estas restricciones lo que me dicen es encuentre el W que minimice esto, que separe las clases. Esto en el fondo es que separe las clases. Esto se puede plantear como un problema de minimización de Lagrange, que es equivalente a esto. Esta sería la función de Lagrange, introduciendo aquí los multiplicadores de Lagrange. Ok, bueno, ahora, si esto no les queda claro, no se preocupen, es un tema matemático un poco complejo. Les estoy diciendo cómo se calculan los W matemáticamente. Ahora, entender qué son los multiplicadores de Lagrange, este tipo de cosas, si algunos no tienen bases para esa parte, no se preocupen. Lo importante es que entiendan intuitivamente de qué andamos detrás. Ok, seguimos detrás de calcular W y B, de manera que me separen, que me encuentre el margen máximo de separación. Y hacer eso, encontrar, me voy para atrás, en el fondo para recordarles y no se preocupen. Lo que estamos encontrando es una recta W
x más b, que cuesta mucho escribir con esto, de manera que este margen sea máximo. ¿Okay? Y hacer eso matemáticamente se traduce a resolver este problema que tenemos acá, que se ve un poco complejo, y de hecho lo es. Bueno, resolver estos multiplicadores de Lagrange. Resolver estos multiplicadores de Lagrange pasa por, no vamos a entrar en estos detalles, también son para aquellos que quieran profundizar un poco más. Bueno, eso se resuelve calculando las derivadas parciales de la función de Lagrange respecto a W, respecto a B. Aquí encontramos unas condiciones, sustituimos y encontramos lo que se conoce como el problema lagrangiano dual. ¿Qué es este? El problema lagrangiano dual me da, esto se puede resolver numéricamente en una computadora, que de hecho es lo que hace REITL, por dicha, porque es un problema bien complejo, y una vez que tenemos los lambda, podemos, W tiene esta fórmula, W es lambda I por XI, por YI por XI, donde estos XI y estos YI, ¿de dónde salen? De la tabla, estos son los predictores, ¿recuerdan? Y esta es la variable a predecir en la tabla de training, entonces estos valores son conocidos. ¿De dónde salen estos lambda? De resolver los multiplicadores de Lagrange. Entonces, si se tiene ya todo eso, puedo calcular W, que era lo que andaba detrás, y ya podría tener la frontera. Claro, solo me falta calcular el B. ¿Okay? Ya ahora tengo el problema aquí mucho más resuelto, donde el único incógnita en este momento es B. Entonces, ¿cómo se calcula el B? El B se puede despejar de la ecuación anterior acá. De esta ecuación puedo despejar el B, porque yo ya sé quién es X, quiénes son, dado un X que quiero predecir, sé quiénes son todos los demás. Entonces lo despejo y tengo que el B se puede calcular de esta manera. Esta es la fórmula del B. Ok. Pasa por resolver un problema de Karosh-Cohn-Tucker. Es una parte complicada. Esta parte matemática no se preocupen. Solo la dejé ahí para aquellos que estén más acostumbrados a la formación matemática y quieran repasar esos detalles. Con mucho gusto en el foro, si tienen alguna duda, los que quieran ir hasta ahí. No es necesario para resolver las tareas. Bueno, entonces en la práctica, como B es un conjunto de valores, se calcula el promedio de estos B. Eso es lo que se hace en la práctica, lo que hace el REITL. Aquí un ejemplo, para que ustedes, nada más para ilustrarles cómo se calcula B, W y B. Digamos que tenemos una tabla con dos variables predictoras y una variable a predecir Y. Entonces aquí está, para cada valor de estos, este dio 1, digamos la clase 1 y esto la clase menos 1, clase 1, clase 1, clase menos 1, clase 1. Y aquí están los valores de los multiplicadores de Lagrange. ¿Quién encontró estos valores? Un método numérico en la computadora. Entonces W1 es lambda 1 por Y1 por XI1, es decir, usando esta fila, salen estos valores, ven. El 38 es este, el 48 es este, y se multiplica por el multiplicador de Lagrange respectivo. O sea, se sustituye esta fórmula usando esta tabla. Eso me da W1. Luego, usando esa tabla, se sustituyen estos valores y obtengo W2. Entonces ven que esto vale W1 y esto vale W2. ¿Ok? Luego, el B se calcula también usando la fórmula que vimos antes. Aquí está la fórmula del B. Yo puedo calcular los B sustituyendo todo en la tabla. Como ya tengo W, tengo quién es X1, tengo quién es X2, sustituyo los B. Aquí están los dos B que me dan y lo que se usa es el promedio. Entonces ahí encontré el B. Ok, bueno. Lo importante es que eso me encontró, en este caso, la recta de separación, que es menos 6.64 por x1 menos 9.32 por x2 más 7.93 igual 0. Esa sería la ecuación de esta recta. ¿Ok? De esa recta. Y esta recta, esta que está acá, que estoy repintando en este momento en rojo, no muy bien, es la que me logra el mayor margen de separación, que se ve más o menos ahí. Es que aquí cuesta mucho pintar. Entonces esa es la recta que me logra el mayor margen de separación. Entonces es importante,
no se preocupen de cómo se obtuvieron esos valores. Dichosamente el software nos los da. Lo importante es que entiendan que vamos detrás siempre de encontrar un hiperplano de separación que tenga la mayor separación, el mayor margen de separación posible. Y cuando llega un individuo nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Lo pasamos por esta ecuación. Si da mayor que 0, digo que es un cuadrado, por ejemplo. Y si da menor que 0, digo que es un círculo. Ya logro encontrar lo que se conoce en un modelo predictivo como una regla de decisión. Todo modelo predictivo, al fin y al cabo, lo que me da es una regla de decisión para individuos nuevos. Este plano, en este caso, que es una recta, me da esa regla de decisión. Ok, bueno. Entonces, al fin y al cabo, cuando viene un individuo nuevo, Z, ¿qué es lo que se hace? Aplicarlo aquí, en la ecuación esta que encontramos, y calculamos el signo. Si el signo es positivo, se lo asignamos a una clase, y si el signo es negativo, se lo asignamos a la otra. Esa es la regla de decisión. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Se va complicando un poquitito. Que ya se les va a ir aclarando con ejemplos que vamos a ver más adelante. Ok, bueno. Entonces ahí ya tenemos encontrada la recta de decisión o el hiperplano de decisión que separa mejor. Pero ¿qué pasa si el problema no es linealmente separable? Si pasa como aquí que tenemos un punto que se me salió. Entonces no existe el plano, no existe un plano que separe completamente las dos clases. Entonces en ese caso, las máquinas vectoriales de soporte tratan de hacer las tres estrategias que les voy a explicar seguidamente. ¿Okay? Entonces ahí no son separables. Entonces hay tres estrategias posibles. La primera sería permitir un margen débil. Un margen débil es que permite que haya alguna confusión. O sea, acepto un margen de tolerancia, que algunos se me pasen, siempre y cuando esté dentro de mi margen de error. Eso se le llama un margen débil. Es decir, permitir que algunos, por ejemplo, que de la clase roja queden en el lado azul y algunos de la clase azul queden en la clase roja, por lo menos aquí en el margen, queden confundidos. Eso se le llama un margen débil. Y el margen débil lo que nos lleva es a introducir matemáticamente este 1 menos epsilon acá y 1 más epsilon acá. Eso le permite, digamos, una cierta tolerancia. Entonces mi problema de Lagrange se complica. Es minimizar esta función más esto. ¿Ok? Entonces el problema se puede resolver matemáticamente. Se le introduce lo que se conoce como variables de holgura, o slack variables, y se calculan estos parámetros C y K. ¿Ok? Que me logren la confusión mínima. Bueno, ese problema se puede resolver. Digamos que aquí, por ejemplo, entonces ya no es wx más b igual 1 y wx igual menos 1, sino wx más b menos epsilon y wx más b más epsilon. Es decir, que me permite una cierta confusión, por lo menos en el margen. En la frontera en este margen, voy a permitir que hayan intrusos, por decirlo de alguna manera. ¿Ven? Aquí hay confusión. Eso es lo que estoy permitiendo con estas variables de holgura. Bueno, el problema matemático se complica. No voy a entrar en detalle acá de estas ecuaciones. Solo son para aquellos que quieran hacer más matemáticas. Así se resuelve, esta sería la función, se deriva. Una vez que se deriva, se tienen las ecuaciones de Karosh-Cohn-Tucker y se tiene el problema lagrangiano dual, que es este, y este es el que se resuelve numéricamente en la computadora. Con este lagrangiano dual que se resuelve en la computadora, se encuentra quiénes son los lambda. Tenidos los lambda, tenidos los xi, tenidos los yi, puedo encontrar los multiplicadores de Lagrange. Bueno, esa es la primera estrategia. La segunda estrategia, que es la más interesante de todas para mí, es elevar los individuos una dimensión. Vean, por ejemplo, acá. Pónganle atención a este detalle. Aquí estos datos son separables, están en R1 y son separables por este punto. De acá me quedan todos los azules y acá me quedan todos los rojos. Entonces son linealmente separables en una recta. Resulta que estos puntos que están viendo ahora en pantalla no son linealmente separables aquí en R. Porque por más que busque un punto de separación,
Si separo aquí, me quedan azules acá y rojos mezclados. Y si separo aquí, también me quedan azules y rojos. Entonces no hay forma posible de separarlos. No existe. Entonces lo que vamos a hacer es elevar los datos a una dimensión. De la siguiente manera, vean, a estos datos les apliqué una función cuadrática. Los elevé al cuadrado, todos. Y ya ahora no viven en R, sino que viven en R2. Interesantemente, ahora sí, en R, como pueden ver acá en el dibujo, sí hay una recta que los separa. Y están los vectores de soportes. Entonces en R no eran separables, pero en R2 sí. Elevados al cuadrado. Claro, lo que ustedes deben estar pensando y cómo encuentro esa función, ¿verdad? Es un problema delicado, pero ahorita les voy a explicar cómo se podría hacer. Por ahí tengo alguna pregunta. Blanca Roja me dice, había escuchado que los datos se separan por medio de la función kernel. ¿Cómo se maneja eso? Exactamente, hacia eso voy, a separar los datos con el kernel. Esto que estoy haciendo ahora en este momento es un kernel. Me preguntan por ahí, sí, ya llegamos al kernel, y hay varios kernel, en efecto. Ok, eso es lo que estamos a punto de llegar al kernel, o al núcleo. Vean, por ejemplo, estos datos aquí en R2, interesantemente, son imposibles de separar. Aquí están en R2, porque cualquier recta que tire, en cualquier punto, no me separa. Siempre recuerden que siempre tiene que pasar por el origen, un hiperplano. Entonces, siempre me va a quedar confusión. Ahora, si a estos puntos les apliqué aquí una especie de paraboloide, los elevé como al cuadrado, pero en R3, aquí una especie de paraboloide, entonces, ahora sí son separables. Son separables en R3 por este hiperplano que está aquí marcado en puntos azules. Por este hiperplano, ¿eh? ¿Ok? Eso es lo que se llama el núcleo. Ahorita vamos a ver por qué se le llama un núcleo, un kernel. ¿Ok? Entonces ahí los elevé de R2. En R2 no eran separables y en R3 sí son separables. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, otro ejemplo, estos datos no son separables tampoco en R2. Claramente cualquier hiperplano que yo pase acá por el origen me va a confundir puntos azules y puntos rojos. Y entonces le aplico una función que me lo eleva de R2 a R3, que es esta. Entonces esa función, que es un tipo de paraboloide también, hace que ahora sí exista un plano que es este, que es el plano de separación. Ok, ahora claro, ¿cómo encontrar esas funciones? Es el punto complicado. Bueno, entonces nuestro problema de Lagrange se transforma en otro más complicado todavía. Porque ahora al xy le aplico una función de transformación que se llama phi sub i. Que ven, es el mismo problema, pero en lugar de tener xy, o sea, el dato puro, tengo el dato transformado por una función phi, que es la que lo eleva a una dimensión. Entonces, igual se resuelve por multiplicadores de Lagrange, pero con esta complicación de tener este nuevo parámetro adicional, que es además una función. Entonces tenemos un parámetro adicional en el modelo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución de ese problema? Perdón, ahí se me salió. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? De nuevo, aplicamos las derivadas, encontramos el lagrangiano dual, se resuelve y nos queda que este es el signo. Aquí sale una cosa interesante que es de donde vienen los famosos kernel. Queda un producto punto de dos funciones vectoriales y de ahí sale el kernel. Ahora vamos a ver, pero por acá tengo una pregunta. ¿Y cómo se sabe cuál es la dimensión? Buena pregunta. Generalmente en la práctica se sube nada más una dimensión. Digamos, si los datos son 4 variables, estamos en R4. 4 predictores, estamos en R4. Entonces subimos a R5. No se sube de R4 a R7, digamos. En general no se hace, se sube una dimensión. Por lo menos en las versiones más clásicas de las máquinas vectoriales de soporte. Eso que usted está preguntando son temas de tesis doctorales en este momento. Así, ¿qué pasa si subo 2 dimensiones o 3 en lugar de solo una? Bueno, entonces aquí viene la pregunta que me acaban de hacer. A esto se le conoce como el truco del kernel. El kernel trick en inglés. Entonces resulta que les voy a tratar de explicar de dónde viene esto.
El producto punto, el producto entero de dos vectores se puede ver como una medida de similitud. Por ejemplo, la distancia entre dos vectores, la distancia euclidia, en el fondo se puede ver la distancia entre dos vectores u y v se puede ver como la raíz cuadrada del producto punto u por v. Entonces un producto interno, un producto punto, es en general una distancia, se puede ver como una distancia. Y ustedes pueden observar acá esto que tengo marcado en rojo. Cuando yo resuelvo los multiplicadores de Lagrange, en la dimensión aumentada me aparece un producto punto. Esa transformación, las funciones de transformación del espacio vectorial pueden ser vistas como un producto punto. Por ejemplo, la que vimos antes, vean que me pasa estos datos en R2 a R3, aquí están en R2 y aquí están en R3 proyectados, y aquí sí son separables. Entonces, la función de separación es x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, raíz de 2 por x1, raíz de 2 por x2, 1. En realidad ahí lo estamos llamando R4, pero esto es como fijando un hiperplano. Esta función se puede ver como un producto punto. Ven, la función phi de u por phi de v, que es la que me aparecía aquí en los multiplicadores de Lagrange, se puede ver haciendo alguna matemática como u por v más 1 al cuadrado. Entonces, lo importante de esto, del truco del kernel, es que este cálculo, digamos, está en una dimensión arriba. Si los datos estaban en R4, este cálculo estaba en R5. Pero este cálculo sigue estando en R4 porque mis U y V originales están en R4. Entonces, lo interesante del truco del kernel es que me permite, a pesar de hacer una transformación hacia una dimensión superior, los cálculos se pueden seguir haciendo en la dimensión original, que es lo que trato de ilustrar en este ejemplo. Aquí, estos datos estaban en R2, aquí me fui a R3, pero con el truco del kernel vuelvo a R2 y hago los cálculos acá en R2. Entonces esos son unos detalles un poquitico técnicos. Y en general, entonces, las funciones, a eso es lo que se llama el núcleo. A estas funciones phi1 por phi2, que se pueden expresar como un producto punto en el espacio original. Okay. Entonces por ahí se me está metiendo un poquito de ruido. Ok, ya. Bueno, entonces, la idea es encontrar una función kernel, es aquella que yo puedo traducir el producto punto en el espacio transformado como un producto punto en el espacio no transformado. Es decir, la idea es seguir haciendo el cálculo numérico en el espacio original. Ese tipo de funciones son las que se le llaman funciones kernel o funciones núcleo. Entonces, ¿cuáles funciones sirven? Que nos preguntaba por ahí Blanca y Crisis sobre la dimensión. En general, les decía que la dimensión se aumenta a 1. El teorema de Mercer, por favor no se preocupen si no entienden esta parte porque es matemáticamente complicada. El teorema de Mercer me dice cuáles son las phi que me sirven. Entonces, el teorema de Mercer matemáticamente me dice que, voy a ir ahí, el teorema de Mercer me dice que una función núcleo de este tipo nos servirá como núcleo si solamente si para cualquier función g de x cuya integral al cuadrado es positiva, se tiene que este valor de esta integral k de x y por g de x y es mayor que 0. No se preocupen si no entienden esto a fondo. Lo único importante que deben entender es que el teorema de Mercer nos dice cuáles núcleos sirven y cuáles no sirven. Y eso es lo que le ayuda al paquete de Reitel en R a tener algunos núcleos que cumplen con esto. Por ejemplo, ahora vamos a ver en el paquete que, ahora van a ver en el paquete, perdón, ya me salió otra vez, que estos núcleos son de los más usados. Un núcleo polinomial, un núcleo exponencial y un núcleo basado en la tangente hiperbólica. Y hay otros. Reitel trae 5 núcleos, si mal no recuerdo, ya predefinidos. Uno no puede en Reitel poner núcleos propios. Para eso hay que estar en R en la consola y programar un poquito, es más complicado. El Reitel ya, uno lo que hace es escoger el núcleo de las 5 opciones que él le da. Y de esas 5 opciones, pues ver cuál funciona mejor para los datos que uno tiene. Eso es hasta ahí llega, ¿verdad?
introducir ningún paquete, ni SPSS, ni ningún paquete es flexible en cuanto a núcleos. Traen los más clásicos ya predefinidos. En R, eso sí, estando en la consola, uno sí puede definir sus propios núcleos. Pero en Ratel, que es el paquete que estamos usando en este curso, no. Hay 5 núcleos predefinidos que ahorita vamos a ver. Ok, me pregunta por ahí, Cristi, que no entiendo muy bien esto de la ventaja del kernel de volver a la dimensión original. Se transforma a otra dimensión, pero se calcula en la dimensión original. ¿Es importante para la interpretación de los datos? Muy buena pregunta, Cristi. No tanto eso, sino es importante para la velocidad de los cálculos y para hacer los cálculos más fáciles. No tener que aplicar esa función a toda la tabla de datos, lo cual podría ser muy caro. Entonces el truco del kernel es lo que me permite estar en la dimensión Rn más 1, pero hacer los cálculos en Rn. Entonces esa es la ventaja, es más desde el punto de vista computacional, no tanto desde el punto de vista de la interpretación, es más desde el punto de vista computacional, para que el algoritmo sea viable de calcular. Gracias, Cristi. Me pregunta Nea si se logra predecir en la función a los dos. Para predecir, ¿existe alguna ganancia de seguir a las 3? No. No, lo que uno hace, Andrea, es una buena pregunta. Lo que uno hace es, uno puede probar el modelo, por ejemplo, con este kernel, luego con este, y luego con este, y con los 5 que hay, y ver cuál le da mejores resultados en la tabla de testing, cuál le da mejor predicción, y se queda con eso. Bueno, entonces el método matemáticamente es complicado, entonces no se preocupen, digamos, si a fondo no vamos a pedir en las tareas nada de eso, pero sí quería que entendieran la complejidad del método, por lo cual es un método tan usado y tan eficiente y efectivo. Y lo que les debe quedar claro es que de lo que andamos detrás es del hiperplano que tenga el mayor margen de separación de las dos clases. Y que si no existe, lo que hace el truco del kernel, lo que hacen las máquinas vectoriales de soporte es elevarse a una dimensión donde sí sean separables, ¿verdad? Que fue lo que vimos acá, por ejemplo. Y que gracias al truco del kernel, a pesar de estar una dimensión arriba, los cálculos pueden ser hechos en la dimensión original. Bueno, toda esta parte de cómo se computa, se lo dejo a los que son más de matemáticas y los de estadísticos, que estudien eso a fondo. Bueno, vamos a ir a ver en Ratel cómo se hace. Support Vector Machines. Vamos a usar 2 ejemplos para ilustrar. El primero es el ejemplo clásico de Iris. Este ejemplo es sumamente famoso. Fue introducido por el mismísimo Fisher, ¿verdad? Fisher fue el que introdujo esta tabla de datos y es todo un clásico. Cualquier método predictivo debe dar buenos resultados en la tabla Iris. Si no da buenos resultados ahí, no sirve para nada. La tabla Iris es una tabla de flores, como se ilustra aquí. Y lo que queremos predecir es si la flor es tipo setosa, tipo versicolor o tipo virgínica, basado en 3 predictoras. Entonces, estas son las variables predictoras y el tipo es la variable a predecir. Queremos predecir qué tipo de flor es, basados en el largo del pétalo, el ancho del pétalo. Vean, este es el pétalo de la flor. Entonces, este sería el ancho y este sería el largo. Y basados también en el largo y el ancho del sépalo. El sépalo son estas partes que tiene la flor aquí, entonces basados en el largo y en el ancho de esas partes que tiene la flor antes de que la flor salga. Entonces, basados en esas 4 variables que están medidas en centímetros, queremos predecir si la flor es setosa, versicolor o virgínica. Ese es el ejemplo clásico de Iris. Es una tabla que tiene 150 flores, 50 de cada tipo. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Perdón que me salí de nuevo. Bueno, entonces, esta es un gráfico en R3 de las variables y este es un gráfico en R2 después de aplicar Support Vector Machines. Como se ve ahí, esos datos son muy separables. Entonces, por eso es que se usan para probar los métodos. Se han convertido como en una tabla en la que se hacen comparaciones. Entonces la tabla Iris es muy usada, la vamos a usar ahora.
Ok, entonces la tabla iris, vamos a ir a hacerlo en Ratel y les voy a explicar cómo. Primero les voy a mostrar mis datos de iris. Aquí están los datos de iris. En el archivo de texto que se llama iris.csv, que está en el aula virtual. Tiene unos encabezados que es ese punto largo, largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del sépalo. Y aquí están las mediciones, separados por punto y coma, y el separador decimal es coma. Y aquí me dice qué tipo de flor es. Ahí está setosas, primero están las setosas, luego están las versicolor, y luego están las virgínicas. Son 50 de cada tipo. ¿Okay? Ese es un ejemplo clasiquísimo de ficha. Entonces vamos a ir a ver cómo se hace para predecir con este ejemplo. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Alejandro me pregunta, ¿este modelo se basa en algunos supuestos, por ejemplo, el que los datos sigan cierta distribución? No, no. Y esta es una buena pregunta, Alejandro. En general, en data mining no se supone que los datos sigan ninguna distribución. Es una de las principales diferencias de la estadística de la minería de datos. No suponemos que sigan ninguna distribución de probabilidad. Hay algunos modelos de divisiones gaussianas que no estudiamos en los cursos nuestros, basados en los que se llaman las mixturas gaussianas, o las mezclas, que sí suponen que los datos tienen que seguir la normal, o por lo menos los datos proyectados en un cierto espacio siguen la curva normal. Acá no partimos de ese supuesto en ninguno de los métodos que estamos estudiando en el curso. Que es muy buena pregunta, Alejandra Uribe, perdón. Porque es una de las principales y grandes ventajas del data mining, porque muchas veces en estadística se supone y se parte para hacer inferencia que los datos siguen la distribución normal, por ejemplo. Y si uno va a verificar eso, por ejemplo, en series de tiempo, cuando hace las diferencias, no sigue ninguna curva normal. Entonces, a partir de esas suposiciones se llega muchas veces a conclusiones erróneas. Bueno, muy buena pregunta. Vamos entonces a cargar Ratel y les voy a mostrar cómo se hace. Perdón, library. Recuerden que es library. Ratel. Ok. Ahí cargué el paquete. Ahora les voy a cargar la interfaz gráfica. Bueno, ya ustedes habían trabajado con Ratel. Ok. Bueno, ahí tenemos Ratel. En las diapositivas viene explicado paso a paso. Sin embargo, se lo voy a hacer acá en vivo, mejor. Entonces, lo primero, como siempre, es cargar los datos. Voy a irme a cargar a Iris. Aquí tengo los datos Iris. Nuevamente, mucho cuidado acá con el separador, que en este caso es punto y coma. Y el separador decimal, como vimos, es el punto. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos un poquito de ruido. Por favor, si alguien tiene el micrófono abierto. Ok, bueno. Entonces, ya escogimos el datos, entonces le voy a decir ejecutar. Ya ahí los cargó bien las variables, me las está cargando bien. La variable tipo es categórica y las demás son numéricas, y esta es la variable destino. Ojo, muy importante acá, que el modelo me detecte bien cuál es la variable destino. Esta es la variable a predecir y estas son las predictoras. Si Ratel me lo hace mal, yo aquí puedo cambiarlo. Yo podría decirle que esta es a predecir y esta es la otra predictora, y le vuelvo a dar ejecutar, ¿ok? Pero bueno, él generalmente me lo detecta bien, que fue lo que hizo ahora. Ahora, otro detalle importante aquí es que en esta parte aquí yo le voy a decir cuánto voy a usar para testing y para training. Aquí esto me lo divide en tres valores, Ratel, que son entrenamiento, validación y prueba. Nosotros solo vamos a usar entrenamiento y prueba, que serían training y testing. Voy a usar en este caso 70% para aprender y 30% de los datos para testear. Es decir, estoy cogiendo 7 de cada 10 para aprender y 3 no los voy a usar para aprender, para usarlos para el testing. Esto de la semilla es para esta generación al azar. Entonces acá le doy de nuevo ejecutar, que es muy importante darle ahí ejecutar. ¿Ok? Ya está leído, puedo ver los datos. Ahí están mis datos cargados. ¿Ok? Muy importante verificar aquí, todo lo leyó bien. Ok, entonces ojo con esta parte aquí.
Se las voy a subrayar aquí para que no se les olvide, ¿ok? Si no dejan bien esto, no funciona. En este caso, entonces vamos a usar 70 para training y 30 para testing. ¿Cuánto se usa? También es un poco al gusto y después vamos a ver cómo se calibra, pero uno podría usar mitad y mitad, 50-50, pero lo más común es usar 70-30, 80-20, es lo más común. Ok, una vez que ya cargamos los datos, nos vamos a esta pestaña que se llama modelo. Acá están todos los modelos predictivos que vamos a estudiar en el curso. Árboles de decisión, bosques aleatorios, métodos de potenciación, support vector machine, aquí está la regresión lineal y logística, aquí están las redes neuronales y los métodos de supervivencia. En este curso vamos a usar redes neuronales, support vector machine, bosques aleatorios y árboles de decisión. En este caso vamos a usar support vector machines. Y ojo, aquí es donde está el núcleo. Ven, ahí están viendo. Reiter me permite usar radial basis, polinomial, lineal, hiperbólicos, laplacianos, Bessel, ANOVA y spline. Nosotros vimos antes radial, polinomial y hiperbólicos, son los que aparecen en la filmina. Ok, por defecto el método escoge radial basis, vamos a dejar ese. Ok, entonces aquí le doy ejecutar. Ahí está corriendo el método, me dice que usó 48 vectores de soporte. Estos son los coeficientes. Como hay 4 variables, entonces estamos en un hiperplano en R3. Entonces ahí están 3 coeficientes del hiperplano. Esos son los coeficientes. Duró 11 segundos. Ok, bueno, ahí construyó el plano. Todavía no vemos como nada, ¿eh? Ahora, lo que tenemos que ir a hacer ahora es a evaluar qué tal es el método y a evaluar nuevos individuos. Entonces, bueno, una vez construido el método, vamos a volver al PowerPoint para ver ese detalle. Por aquí tiene una pregunta, perdón, vamos a ver cuál es la pregunta. Dice, mantenemos a un análisis de variables cuantitativas, ¿verdad? Sí, en este caso, aunque me dice Julio Cruz, aunque la variable a predecir es cuantitativa, perdón, es cualitativa. Pero aquí sí pueden ser variables cualitativas o cuantitativas mezcladas. Acá en este caso tenemos las variables predictoras numéricas o cuantitativas y la variable a predecir sí tiene que ser cualitativa por fuerza. Eso es muy importante, esa pregunta, porque si la variable a predecir es cuantitativa, o sea numérica, no estamos ante un problema de clasificación, estaríamos ante un problema de regresión. Si la variable a predecir, buena pregunta, si la variable a predecir es numérica, hay que usar regresión. Si la variable a predecir es cualitativa, o sea, categórica, con categorías, lo que hay que usar es un modelo predictivo, un modelo de clasificación automática. No, de clasificación automática no, perdón, de clasificación. Clasificación automática es clustering. ¿Ok? Aquí estamos ante un problema de predicción, un aprendizaje supervisado. ¿Ok? Esto es muy importante. En este curso siempre la variable a predecir tiene que ser categórica o cualitativa. ¿Ok? No puede ser numérica porque no estamos estudiando regresión. Ese es otro tipo de problema que vamos a estudiar en otro curso más adelante. Bueno, aquí está explicado en detalle todo. ¿Ok? Entonces, ahora sí. ¿Cómo puedo medir la calidad del modelo predictivo? Ya construí el modelo. Pero ¿cómo sé si ese modelo es bueno o malo? Entonces, para saber eso, se usa lo que se conoce como la matriz de confusión. ¿Qué me resume los errores? Vean. Entonces, la matriz de confusión es muy importante en un modelo predictivo. Aquí está abajo. Digamos que este es el valor real y este es el valor de la predicción. Negativo o positivo. Por ejemplo, negativo podría ser fraude y positivo no fraude. Negativo podría ser mal pagador y positivo podría ser buen pagador. Aquí estoy en el caso de 2 categorías. Entonces, este A son aquellos que el modelo predijo como negativos y de verdad eran negativos. ¿Ok? Este D son aquellos que en el modelo en la realidad eran positivos y el modelo me los predijo como positivos. Este B son los errores, porque eran negativos y el modelo me los predijo como positivos. Este C eran positivos y el modelo me los predijo como negativos. O sea, en resumen,
Lo que a mí me interesa es que esta diagonal sea alta. Es decir, esos son los que me predijo bien. Y estos de acá, de la antidiagonal, son los que me predijo mal. El porcentaje de detección correcta sería A más B más D dividido entre A más B más C más D. Es decir, si la diagonal es alta, el modelo es bueno, y si es baja, es malo. Entonces, entre más alto sea esto, mejor la predicción. ¿Ok? Entonces, esa es la matriz de confusión, con dos categorías. Por ejemplo, acá, estamos prediciendo si un modelo para ver si es buen pagador o mal pagador. Entonces, esta tabla me dice, habían 1000 malos pagadores. Me predijo 800 bien como mal pagador y 200 mal, porque me dijo que eran buenos y eran malos. Es decir, tuvo un acierto de un 80% en los malos pagadores. En los buenos pagadores, que eran 2000, me predijo 500 mal y 1500 bien. ¿Por qué bien? Porque eran buenos y él me lo predijo como buenos, para un acierto de un 75% en los buenos. Y un 80% de predicción en los malos pagadores, un 75% de predicción en los buenos pagadores, para una detección global de un 76%. ¿Ok? Esa es la predicción. ¿Ok? Entonces ese es cómo se interpreta esta matriz. Pero dice, cuidado, este dato a veces es engañoso y debe ser siempre analizado en relación a la dimensión o al tamaño de las clases. Les voy a explicar en el siguiente ejemplo. Okay, bueno, la precisión global del sistema que le acabo de calcular aquí como 76%, ¿cómo se calcula? Como A entre D, la diagonal más la suma de toda la matriz, A más B más C más D. Esa es la precisión global. Pero cuidado, porque este número puede ser engañoso. Les voy a explicar por qué. Fíjense aquí, estamos tratando de predecir si una transacción es fraude o no. Entonces, esta es la matriz de confusión. La precisión global es del 98,9% de predicción, lo cual parece buenísimo. Acertó casi el 99% de los datos. Pero aquí estamos ante lo que se conoce como un problema desbalanceado. De todos los datos, solamente 8 eran fraudes. Y fíjense que de esos fraudes no me acertó ninguno. Se equivocó en todos los fraudes. Es decir, este modelo lo que está haciendo es tirando todo a no fraude. De los 1002 no fraudes, me predijo 989 bien y 3 mal. Entonces este modelo pareciera muy bueno, porque detecta el 99% globalmente, pero no sirve de nada, porque no detecta ni uno solo de los fraudes. No detectó todos los detectó mal. O sea, es un modelo que está tirando todo a la clase no fraude. Entonces, uno no debe guiarse solamente con la predicción global. Eso es muy engañoso. Yo siempre tengo que tener cuál es la detección global, pero cuál es en los sí y cuál es en los no. ¿Ok? Entonces, para no llamarse engaños. Vamos a ver, por ahí tengo una pregunta en el chat. Me dice, ¿a dónde todos predigas que no son fraude? Aquí lo que me está prediciendo... Sí, otro problema sería que prediga que todos son fraude o que todos no son fraude. Acá, como el problema está desbalanceado y la mayoría en la tabla de datos son no fraudes, si él me lo tira todos a no fraude, parecería que es muy bueno porque me está prediciendo la mayor cantidad de los casos, pero todo me los está tirando a un lado, al lado mayoritario. Y no sirve de nada porque generalmente al banco lo que le interesa predecir es precisamente el fraude, no tanto el no fraude. Ok, bueno, entonces la precisión positiva se conoce como D entre C más D. Ok, ¿cuántos predijo de los positivos? Eso se le llama la precisión positiva. La precisión negativa es qué porcentaje predijo de los negativos. Entonces sería A entre A más D. Ok, están los falsos positivos. Para aquellos que trabajan en banco, esto es lo que más interesa. Los falsos positivos es B entre A más B. Es decir, ¿cuántos me dio positivos que en realidad no eran positivos? Por ejemplo, eso es muy importante
es cuántos me dijo que eran fraudes cuando en realidad no eran fraudes. Esos son falsos positivos. Porque me dijo, o por ejemplo, cuántos me dijo que eran buenos pagadores y en realidad no lo fueron. Eso sería fatal para un banco si los falsos positivos son muy altos. Porque me dice que era buen pagador y resulta que no era. Entonces el banco perdió aquel préstamo, ¿verdad? Entonces los falsos positivos siempre se deben minimizar. Todo método anda buscando que los falsos positivos sean mínimos. Los falsos negativos no son tan graves, pero son aquellos que me predijo como negativos C entre C más D y en realidad no eran negativos. Ok, ahí está la asertividad positiva, la asertividad negativa, también definidas, no se usan tanto, no la vamos a usar tanto, pero ahí están definidas. Aquí vemos un ejemplo con 3 clases, que es como el ejemplo que tenemos de las flores, que ahorita lo vamos a ver, donde tenemos virgínica, versicolor y setosa. Aquí les voy a ilustrar qué pasa cuando hay 3 clases. Acá tenemos el valor real. Estamos prediciendo si una persona es alajuelense o herediano o limonense. Para los extranjeros, para los que no son costarricenses, herediano, alajuelense y limón son 3 equipos de fútbol. Entonces estamos prediciendo de Costa Rica si la persona es alajuelense, es herediana o es limonense, simpatizante de cuál equipo. Entonces, este que está por acá es la predicción. Entonces, de los alajuelenses me predijo 5 bien y 3 mal. 3 alajuelenses dijo que eran heredianos y 0 que eran limonenses y 5 dijo que eran alajuelenses y en efecto eran alajuelenses. Entonces me predijo 5 de 8, está regular. De los heredianos me predijo 3 bien, 3 heredianos y en realidad eran heredianos y me predijo otros 3 mal, porque dijo que eran alajuelenses y limonenses. Entonces en Heredia, para los heredianos está bastante mal el modelo, porque está tirando mitad y mitad. Sería como tirar una moneda. En los limonenses me predijo bastante bien. Me predijo 11 bien y 2 mal. Es decir, me está prediciendo de cada 13, 11 bien. Entonces podemos concluir que este sistema es bueno para predecir limonenses, regular para medir alajuelenses y malo para predecir heredianos. ¿Ok? Y el acierto global se puede calcular como 5 más 3 más 11 dividido entre la suma total de la matriz. Eso sería el acierto global. Pero igual el acierto global puede ser engañoso. Hay que medirlo a la luz de analizar en detalle la matriz de confusiones o la matriz de confusión. Ok. Bueno. Entonces vamos a ir a ver cómo se hace esto en Reitel. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto. Bueno. Tenemos una buena cantidad de participantes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver cómo se hace en Reitel. Recuerden que ya habíamos construido el modelo para Support Vector Machines. Y ahora vamos a ir a evaluar. Entonces, aquí en evaluar, en la pestaña evaluar, está aquí donde dice matriz de error. Reitel le llama matriz de error a la matriz de confusión. Entonces le voy a decir que me calcule la matriz de confusión. Yo podría decirle que me lo haga en la tabla completa o en la tabla de testing o en la tabla de entrenamiento. Donde tiene más sentido es hacerlo en la tabla de testing, que aquí se llama en español la tabla de prueba. Porque estos individuos no los usé para aprender. Entonces es una buena medida ver cómo me da la matriz de confusión aquí. Si yo la hago aquí, siempre se subestima el error. ¿Okay? Entonces es mejor en la tabla de testing. Le doy a ejecutar. Y ahí está la tabla de la matriz de confusiones. ¿Okay? Aquí está. Observen que fue muy bueno el modelo. De las 17 cetosas, me las predijo todas bien. De las versicolor, me predijo 13 bien y 2 mal. Y de las virgínicas, me predijo las 13 bien. ¿Okay? Entonces es bastante bueno. Es decir, porcentualmente, en las cetosas me predijo, aquí está el 38% de los datos, aquí el 29% y aquí el 29%. Y estos 4% donde hay error. Es decir, este modelo tuvo un acierto del 96% y un error del 4%. Y se puede ver de la matriz de confusión que la predicción es buena. No es que cargó todo o que en algún tipo de flor no sirve. En general el modelo funcionó bastante bien. ¿Ok?
Si tienen alguna pregunta hasta ahí sería importante. Esta es la parte más interesante que ustedes deben entender, porque es la interpretación del resultado. Hoy lo vamos a calcular para individuos nuevos. Eso lo vamos a ver en la última clase, cómo predecir individuos nuevos. Por ahí tengo una pregunta de Felipe. Dice, ¿y existe algún otro criterio porcentual mínimo que nos permita afirmar que está frente a un buen modelo, tanto al analizar filas como el total de la matriz? No existe un criterio absoluto, Felipe, es una buena pregunta, porque depende mucho de los datos, ¿verdad? En este datos de Iris, este resultado es bueno, porque es una tabla muy predecible. Hay tablas, como vamos a ver ahora en el scoring crediticio, un ejemplo, donde las cosas no son tan sencillas, porque estamos en una tabla mucho más mal portada, por decirlo de alguna manera, y los datos no son tan separables. Entonces se tiene uno que conformar con menos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los datos, siempre que el porcentaje de predicción, eso sí debe ser mayor estricto al 50%, porque si estamos en un 50% de predicción, sería equivalente a tirar una moneda al aire para decidir si es una u otra la clase. Entonces, menor al 50% de predicción ya no sirve. Tiene que ser mayor. Idealmente mayor a un 80%, ¿verdad? Pero como le digo, dependiendo del problema, podría ser que haya que conformarse con menos. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, volviendo acá al PowerPoint, acá está explicado en detalle cómo se hace. En el gráfico están viendo la separación que hizo el Support Vector Machines de los datos. Este gráfico no se puede hacer en RATEL, se puede hacer desde la consola de R. En el curso de calibración y selección de modelos vamos a aprender cómo se hace. Es fácil para graficar y verlo visualmente, cuál fue la separación y dónde está la confusión. Esto que ustedes ven aquí son los soportes. Cada rectica de estos y aquí está el margen, un plano, porque él no encuentra un solo vector de soporte, sino va como por segmentos haciendo máquinas vectoriales de soporte. Por eso a veces respondió ahí que había usado 48 vectores de soporte, o sea que hizo 48 veces en cada escalerita de estas, en el fondo hizo una corrida de Support Vector Machines. Bueno, ahora vamos a usar los datos de scoring de crédito. Vamos a tratar de predecir si un sujeto es buen pagador o no. Aquí una diferencia importante que quiero que vean es que aquí los datos los tengo en dos archivos. En este archivo están los datos de test, de aprendizaje, que se llama muestra aprendizaje. Y en esto que se llama muestra testing, están los datos de testing. Muchas veces los datos se tienen así, ya separados en archivos. Entonces aquí la cosa corre un poquito distinto. Y voy a predecir si una persona es buen pagador, sí o no. Es un problema binario, basado en monto de crédito, ingreso neto, coeficiente crédito avaludo, monto cuota, grado académico. William Castillo, que nos acompaña por ahí, se acordará que con él construimos estos datos hace muchos años y tratamos de predecirlos usando análisis discriminante con resultados no muy buenos. Bueno, aquí vamos a ir a ver cómo se hace en RATEL para repasar el asunto. Ok, acá tengo los datos en un archivo, la muestra de aprendizaje, separados por punto y coma, y en otro la muestra de testing. Este es un problema real, de datos reales de un banco. Mucho más complicado porque es mucho más desbalanceado, porque tenemos mucho más sí que nos. Por dicha para el banco, no hay tantos nos. Entonces, pero eso hace que el problema predictivo sea más difícil. Y vamos a usar la mitad para aprender y la mitad para testing. Tengo una pregunta en el crédito. Sí, dice que me pregunta la bondad que existe entre este método y el LOGIC. El LOGIC es la regresión logística. En la práctica, por lo menos a mí siempre me ha funcionado y está reportado en la literatura que la Support Vector Machine es muy superior a los métodos de regresión logística. Y para datos masivos ni se diga, cuando uno está frente a Big Data, la regresión logística ni siquiera es viable ejecutarla, porque uno tiene que calcular X traspuesta por X e invertir esa matriz cuando eso es la tabla de datos. Entonces, ante un problema de Big Data, de datos masivos, la regresión logística ni siquiera es viable. En cambio, las máquinas vectoriales de soporte se puede aplicar. Yo lo he aplicado teniendo 700,000 datos en la tabla de training y digamos 60,000 datos en la tabla de testing.
eso con una regresión logística ni en 1000 años. Porque no se puede, ni siquiera es viable calcular las matrices de ese tamaño, ¿verdad? Entonces las máquinas vectoriales de soporte tienen la ventaja de que se basan en métodos de descenso del gradiente para resolver el problema de optimización. Y siempre estamos ante una función cuadrática, lo cual hace que siempre encontremos el óptimo global, ventaja adicional. Entonces sí, las Support Vector Machines en ese sentido son muy superiores, son métodos mucho más modernos. Ahora, eso no le quita que hay casos en los que una regresión logística puede funcionar mejor que una máquina vectorial de soporte. Hay datos en los que puede ser así, y en tablas sobre todo pequeñitas. No estamos hablando ahí de tablas de gran dimensión. Pero entonces todo depende de los datos, ¿verdad? Y de hecho podría ser que funcione mejor la máquina, la regresión logística. O sea, no hay un teorema matemático que me diga este método es el que funciona mejor siempre. Si fuera así, entonces no habría que probarlos. Con mucho gusto, Julio. Y en el curso de calibración y selección de modelos los vamos a poner a competir para que ustedes vean eso que les estoy afirmando en este momento de la realidad. Bueno, entonces vamos a REITEL. Voy de nuevo a datos. Voy a calcular ahora, voy a cargar mi muestra de aprendizaje. Crédito 2500, le doy a abrir. Le doy a ejecutar y me pregunta que si quiero sobreescribir los datos. Le digo que sí, porque ya tenía los datos de Iris. Estoy viendo que me leyó bien los datos, todas las variables me las leyó como numéricas y buen pagador como categórica. Le voy a decir aquí, ojo este detalle que importante, aquí le voy a poner que si el 100% de los datos son para aprender, 0% para testing. Aquí 0% para testing, ojo que le voy a marcar esto aquí para que no se les olvide. Muy importante, ¿por qué? Porque les dije que en este caso los datos de testing están en otro archivo. Ahorita van a ver cómo lo calculamos. Entonces estos datos todos son para aprender. Le doy a ejecutar y ya los cargo. Ok, ahora me voy a modelo y le voy a decir que me haga una máquina vectorial de soporte con radial basis de nuevo. Puede ser que alguno de estos funcione mejor, ¿verdad? Pero bueno, voy a usar radial basis. Le doy a ejecutar y ahí está corriendo. Vean que es sumamente rápido. Entonces ahí me dice que usó 629 vectores de soporte y la función objetiva óptima alcanza este valor, etc. Ok, ahí está calculado. Ahora voy a ir a evaluar, cómo salió el modelo. Entonces le voy a dar la matriz de error, pero ojo aquí, muy importante. Vean que no hay tabla de prueba, solo completo. Entonces, recuerden que el archivo de testing está en otro archivo que se llama muestra test crédito 2500. Entonces me voy a dar aquí clic, archivo CSV, y aquí leo la tabla de testing. Que aquí leo la tabla de testing. Entonces le doy acá, me voy y voy a cargar la tabla, la muestra de testing. Ok. Entonces los testing los cargué de un archivo. Matriz de error, le doy a ejecutar y ahí están mis resultados. Entonces, vean que predijo 228 nos bien y 117 me los predijo mal porque me dijo que eran sí. De los sí, me predijo 2124 bien y 31 mal. Visto aquí porcentualmente, de cada 14 nos me predijo 9 bien y 5 mal. Y de cada 86 sí, me predijo 85 bien y 1 mal. Es bastante aceptable el resultado en este problema, que es un problema muy difícil. Tuvimos un acierto global del 95%. William, que está por ahí, se acordará que con otros métodos no llegábamos ni al 80%. Un 95% de predicción. Y la detección del no es regularmente aceptable. Después vamos a ver que los métodos de boosting todavía lo superan por mucho. Pero este resultado es bastante bueno. Para este problema, que es un problema difícil, porque es un problema desbalanceado. No recuerdo exactamente, pero no, la cantidad de no pagadores no llega ni al 5% en la tabla de datos. Entonces es muy difícil predecir el no, porque son muy poquitos. Es más difícil que el modelo aprenda, porque hay muchos sí. Entonces la mayoría de los modelos tienden a tirar todo al sí. Ok, entonces ese es el error. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.
Acá en la filmina está explicado en detalle. Si tienen alguna pregunta. Ok. Una pregunta por acá. La variable grado académico está ya transformada, ¿verdad? Sí, correcto. Está transformada en categorías. Y la otra columna es bueno o malo. ¿Cómo se asume? Bueno o malo, bueno, es que esos son datos históricos. Es una buena pregunta. ¿Cómo yo sé que este es bueno? Eso, históricamente yo ya sé que esos fueron buenos. Es un dato histórico. Se sabe que esta persona sí pagó el crédito. Y acá ven que casi todos son sí. Vamos a ver si encontramos un no. Son muy poquitos nos. Entonces, estos históricamente yo ya sé que son sís. Vamos a ver si encontramos algún no. Debe ser que están todos al final. Ven, aquí ya hay algunos no. Por ejemplo, estos no fueron buenos pagadores. Entonces, esos son datos históricos. Tanto los de la muestra de aprendizaje como los de la muestra de testing. Entonces, yo puedo calcular con base a eso el error cometido. Cuando viene un individuo nuevo, como vamos a ver en la última clase, yo no sé si es sí o no. Y entonces, solo el futuro me dirá si mi predicción fue buena o no. Dices, entonces, en un análisis de los clientes en su totalidad. Sí, esto es un análisis de los clientes que ya terminaron el crédito y ya sabemos si fueron buenos o malos. Y con eso yo construyo un modelo que me va a tratar de predecir en el futuro si un nuevo individuo, dependiendo del grado académico, del salario, del coeficiente crédito avalúo, etc., con eso yo predigo un sí o un no. Ok, me dice Lan que el error en ese ejercicio es muy bajo, es decir, la efectividad es exageradamente buena. Eso no quiere decir que está sobreajustado, no está sobreajustado, porque aquí, eso no pasa aquí porque eso que pasa en estadística, porque aquí yo usé la muestra de aprendizaje para aprender, valga la redundancia, y aquí no usé un solo de los datos de testing. Estos datos de testing, yo no usé este valor del no o el sí. Ese valor del no o el sí solamente lo usé para comparar mi predicción versus lo que ellos realmente eran. Entonces ahí no hay ningún sobreajuste, no se produce ningún sobreajuste. Es mi verdadero índice para este método. ¿Ok? Porque no estoy, estos aquí los dejé, yo sé qué pasó con ellos, pero yo no estoy usando este sí ni este no para mi predicción. Simplemente los estoy usando para comparar mi modelo. Que por cierto, ahí me tenían otra pregunta de cómo decido aquí. Vean que aquí fue mitad y mitad. Más bien podría lograr mejores predicciones si dejara más datos para aprender y dejara menos para testear. Generalmente uno deja más para aprender y menos para testear. Y de hecho en el último curso, en el curso de calibración y selección de modelos, vamos todavía a encontrar métodos mucho más efectivos para calibrar esto, que se llama el cross validation o la validación cruzada, que es todavía un enfoque mucho más bueno que el enfoque training testing, que es el que estamos usando el día de hoy y en este curso. Julio me dice, bajo este método se puede iniciar con análisis de las bases de datos para verificación de la significación de las variables, incluirlas para la corrida del modelo. Sí, aunque este método Support Vector Machine no es tan bueno para eso. Después vamos a ver que los métodos de boosting, por ejemplo, sí me dan un gráfico incluso en el que me dicen cuáles son las variables que eran más buenas para predecir y cuáles no. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante, incluso en el tercer curso. Y vamos a usar un método que se llama los métodos de lazo, que me clasifican los datos, las variables antes de usarla. Pero eso sí se puede. Aquí yo ya tengo estas variables, digamos, predefinidas. Ok, bueno, entonces, muy buenas preguntas. Para terminar, vamos a usar la curva ROC, que también se usa para medir la calidad del modelo. En este curso nos vamos a conformar con entender que si la curva ROC, esta es la función identidad. Este rectángulo tiene área 1. Si la curva ROC del modelo queda por encima de la recta identidad, es que el modelo es bueno. Si queda por debajo es pésimo, ¿verdad? Si quedara exactamente
En la recta de identidad quiere decir que el modelo es como tirar una moneda. 50% al sí, 50% al no, no sirve de nada. Tiene que ir un poquito aquí hacia arriba y entre más cercano vaya a este eje, digamos una curva que fuera aquí, sería perfecta, ¿verdad? Y entonces el área, esta área que queda aquí, bajo la curva, me dice un porcentaje, en cierta manera, de asertividad del método. No es exactamente la asertividad del método, pero sí me da un porcentaje de qué tan bueno, una idea de qué tan bueno es el modelo. En el tercer curso vamos a estudiar mucho más a fondo cómo se calcula esta curva desde la consola. Por ahora lo vamos a ver así. Ahora, ¿cómo se hace en Rater? Es fácil y con eso ya terminamos por hoy. En Rater, aquí en la pestaña evaluar, le digo curva ROC. Ahora, la curva ROC solo funciona para los métodos que tienen dos clases a predecir, es decir, en los que la variable predictiva tienen solo dos modalidades, como en este caso que estoy prediciendo buen pagador versus mal pagador. Es decir, por ejemplo, en el caso de Iris no se puede hacer la curva ROC, porque la variable a predecir tiene tres categorías: virgínica, setorce y versicolor. Entonces no se puede predecir. De hecho, cuando ustedes lo corren, esto aparece apagado, no se puede calcular. Entonces, la curva ROC en este caso sí, porque tengo solo dos categorías: bueno o mal pagador. Entonces nada más le doy aquí ejecutar y ahí estamos viendo la curva ROC. Okay, entonces el método es más o menos bueno y me dice que la curva ROC en este caso, si nos vamos a Rater, el área es del 87%. Entonces es bastante bueno. La curva ROC sirve también para comparar métodos. Vean, si me voy aquí al modelo y ahora voy a usar un árbol de decisión. La próxima clase vamos a estudiar qué es esto, pero vamos a hacer un árbol de decisión para esos datos de scoring de crédito, con todos los parámetros por defecto. Le doy a ejecutar y ahí está mi árbol de decisión. Lo vamos a ver. Vamos a ver si ahí me quedó el árbol de decisión. Ahí está el árbol de decisión. Bueno, no se preocupen, esto la próxima semana vamos a ver qué quiere decir eso del árbol de decisión. Lo que quiero mostrarles ahora es que yo puedo hacer la curva ROC, entonces me voy a evaluar y hago la curva ROC ahora. Ven aquí para árboles y para support vector machines o máquinas de soporte vectorial. Le doy a ejecutar y ahí está calculando. Vamos a ver, ahí me produjo un... Vamos a cerrar la ventana, a ver, como que no me lo quiso hacer. Por alguna razón no me lo está desplegando. Bueno, aquí, así me está dando algún problemita. No me lo está desplegando por alguna razón. Bueno, aquí dice que algo, bueno, pero se lo voy a mostrar aquí en el PPT. Entonces aquí tengo la curva ROC, por ejemplo, que es la que estoy tratando de hacer ahí, no me lo da el programa, tengo que revisar por qué. Bueno, aquí está en rojo el árbol de decisión y en celeste support vector machines. Entonces aquí, a ojo, pareciera que es mejor las máquinas vectoriales de soporte que el árbol de decisión en estos datos. ¿Ok? Entonces se hace como les mostré acá. Nada más, pues uno puede incluso ir y correr muchos modelos, correrlos todos y después comparar, ¿verdad? Puedo hacer un bosque aleatorio, no sé, dura un poquito, mejor no lo hago. Ahí corre el modelo, me voy a evaluar, vamos a ver si ahora me lo hace. Por alguna razón no me lo está graficando. Bueno, no importa. Entonces, de todas maneras, en esta primera clase no vamos a comparar todavía métodos, en la primera tarea. Ok, bueno, entonces vamos a ver si tienen alguna pregunta por ahí, una pregunta en el chat. Sí, cuando son más de 3 clases, Julio, hay que usar la matriz de confusión. No se puede usar la curva ROC.
De hecho, lo mejor que se puede utilizar es la matriz de confusión, como veníamos viendo, ¿verdad? Pero la curva ROC es un componente adicional que se puede usar también sobre todo cuando uno tiene muchos modelos y quiere como verlos todos juntos, a ver cuál está funcionando mejor. Pero en la práctica es mejor usar la matriz de confusión porque le da información mucho más concreta. Por ejemplo, los falsos positivos, de la asertividad global, de los falsos negativos. Entonces le da más información. Esto se usa sobre todo para comparar modelos. Ok, si tienen alguna pregunta adicional. Ok, muy bien. Entonces, bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. Es una clase un poquito cargadita. Y bueno, lo que aspiramos que ustedes comprendan muy bien es la idea que hay detrás del método, la idea intuitiva de encontrar los planos de mejor separación con mayor margen. Las partes matemáticas, no se preocupen, no hay que comprenderlas, ¿verdad? Ahí les puse esos detalles para que vean un poquito por dónde anda el asunto. Y aquellos que son más del lado matemático o estadístico puedan entrarle a eso, pero no se preocupen. Lo que ocupamos es que entiendan bien qué es lo que persigue el modelo, cómo se corre en Ratel y cómo se sabe si los resultados son buenos o malos. En la última clase vamos a aprender cómo aplicarlo a nuevos individuos. Cómo aplicarlo a ya el modelo está construido, ya el banco lo va a usar para predecir. Bueno, entonces ¿cómo se hace? Eso lo vamos a ver en la última clase. Por ahora vamos a aprender qué significan los modelos y cómo se corren. Que por ahí tiene alguna pregunta. Me hice una pregunta fuera del curso. Sí, si es algo ya fuera del curso me pueden escribir un email. Si es sobre alguna duda del curso es mejor en el foro para que todos vean la duda. Pero si tienen alguna pregunta fuera del curso, con mucho gusto a través del correo electrónico. O si consideran pues que es algo útil para todo el mundo, pues lo pueden poner en el foro. Ok. Bueno, entonces, sí, Julio, ¿le puede hacer la pregunta que usted quiere por a través del correo? Que es sobre un curso que vamos a dar sobre lavado de activos y detección de fraude. Sí. Sobre ese curso, pues vamos a estar haciendo una presentación en Panamá el día 10 y 11 de julio. Vamos a estar en Panamá haciendo una presentación sobre ese tema. Pero bueno, sí, ahí me puede preguntar a través del curso. Vamos a estar en el Congreso Latinoamericano de Banca, que es el CLAP, haciendo una presentación sobre estos temas aplicados a la detección de fraude y al lavado de activos. Y hay un curso especial para el sector bancario que damos en esos temas. Bueno, muy bien, si tienen alguna otra pregunta, y con muchísimo gusto. Y si no, pues agradecerles la atención, ¿verdad? Ahí les queda el video y por favor no duden en hacer preguntas al foro. Hoy es una clase un poquito difícil de comprender porque por primera vez ustedes se enfrentan a lo que es un modelo predictivo, que es diferente a lo que veníamos haciendo en mi clase, en el curso anterior, que todo era exploratorio. ¿Okay? En cambio aquí todo es predictivo. Todos son los dos grandes mundos de la minería de datos y el Big Data, los modelos exploratorios versus los modelos predictivos. Por supuesto, son más útiles los modelos predictivos en muchas situaciones, porque si uno es capaz de predecir el futuro, podría pues ganar mucho dinero, ¿verdad? Prediciendo el futuro, ¿verdad? Y todo el mundo anda detrás de eso en este momento, sobre todo en la banca. Estos temas son sumamente necesarios en este momento. Entonces, bueno, agradecerles la participación y nos vemos de hoy en 8 días. Por favor, y si tienen dudas, no duden en ponerlas en el foro. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.